Hoy vamos a la línea telefónica para saludar con gusto y agradecer a Efraín Tzuk del portal A Dónde Van los Desaparecidos, un portal que es patrocinado por Quinto Elemento Lab. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque Efraín Tzuk, en compañía de otros periodistas de Quinto Elemento Lab, publicaron un reportaje el día de ayer. El reportaje se llama "Tiene el censo de AMLO otros datos equivocados", y es esta información que ya le compartíamos de que encontraron que al menos 260 personas desaparecidas que figuran en esta clasificación de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada como en otra clasificación, pues realmente siguen sin ser encontradas. Efraín Tzuk, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes. Buenas tardes también al auditorio. Gracias, Efraín, por atender esta llamada, pues tan relevante, que ya ha generado un revuelo importante y que de alguna manera confirma las preocupaciones de los colectivos de familiares de que cuestionaban la metodología con la que se había llevado a cabo el censo. Pero antes de los detalles, ¿nos presentas un panorama general de los principales hallazgos de este reportaje, Efraín, por favor? Por supuesto. Este reportaje parte de lo que el propio presidente desde el 9 de junio de 2023 llamó el censo de personas desaparecidas, que recordarán que estuvieron visitando algunas casas de familiares para preguntar si ahí estaba la persona que buscaban, porque supuestamente había salido en alguna base de datos, por ejemplo, de registros de vacunación por COVID-19. También se realizaron llamadas telefónicas desde la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Y finalmente, el pasado 14 de diciembre, pues se dan estos resultados de al menos, lo que indicaba la Secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, 16.681 personas localizadas, pero justamente habían otro número de personas en distintas clasificaciones. Una de ellas le llamaban denuncia confirmada, y de 111.000 personas desaparecidas, únicamente 12.377, que es poco más del 10%, estaban en esa clasificación de denuncias confirmadas. Por supuesto, eso nos llamó la atención y muchos colectivos alertaron la situación de un posible y, entre comillas, borrado de personas desaparecidas. El gobierno federal sube una plataforma donde se pueden realizar búsquedas por nombre, y así es que dimos con 269 casos de personas desaparecidas que, digamos, sus familias son muy vocales, que están realizando protestas públicas, que tienen procesos ante instancias internacionales, ante comité, por ejemplo, contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que en el caso, por ejemplo, de los tres familiares de una familia en Chihuahua que se conocen como los Alvarado. Los tres son familiares de ese núcleo familiar, que fueron desaparecidos en 2009, y este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, y también están en algunas de estas clasificaciones que son distintas a la denuncia confirmada, que pueden ser que hay indicios de su localización con vida, que no tienen una identidad confirmada, o que si la tienen se requieren datos adicionales para continuar su búsqueda. Así es. Y entonces esto indicaría que pues hay equivocación de parte o no se llevó un trabajo exhaustivo de clasificación de todas las personas incluidas en el registro, Efraín. Sin duda, como comentaba, son casos muy públicos. Esta clasificación de personas con identidad confirmada, que quiere decir, suponemos, por supuesto, porque no ha habido una explicación exhaustiva al respecto, suponemos que es porque las autoridades cuentan con su CURP o con algún dato, digamos, de acta de nacimiento, algún documento oficial que acredite su identidad. Sin embargo, y también, digamos, como se dice que se busca a la persona reportante porque faltan datos adicionales para continuar con la búsqueda. En este rubro, en esta clasificación, es donde hemos encontrado muchos casos que son mediáticos. Comento uno, el caso de los hermanos Trujillo Herrera. Son 4 hermanos. Su madre, María Herrera, pues ha sido o es un símbolo internacional de las madres buscadoras. Ella fue reconocida incluso el año pasado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes, y uno de sus hijos aparece como que se busca reportante. Esto quiere decir como que la buscan a ella, cuando ella, digamos, no está difícil de contactar. Las autoridades la conocen muy bien. Ella da seguimiento a las investigaciones por la desaparición de sus hijos, incluso
Los 4 hermanos Trujillo Herrera cuentan con fichas de búsqueda de la propia Fiscalía General de la República. Entonces es inexplicable porque las autoridades dicen que se busca el reportante de un caso que otra dependencia, en este caso la Fiscalía General, tiene una búsqueda activa. Efraín, comienza en el reportaje, porque se ha elaborado junto con otros periodistas, con el caso de Antonio Díaz Valencia, este líder comunal de Aquila, que justo se cumple un año de su desaparición, y sin embargo, en estos resultados que presenta el gobierno en esta supuesta estrategia nacional de búsqueda generalizada, aparece como persona ubicada, es decir, aparentemente no estaría desaparecido. Exactamente, según el gobierno, la definición que da de esta clasificación es se lograron contactar con él por llamada telefónica o salió en alguno de estas bases de datos con algún registro administrativo posterior a la desaparición, que como mencionaba se ocurrió prácticamente hace un año. Por supuesto, cuando le preguntamos a la familia, mi compañera Nalín Nuño entrevistó a Keivan Díaz, su hijo, y refería pues que por supuesto que no les habían dado ninguna información, que no tenían ni idea de este supuesto indicio, y justo se preguntaba qué es lo que significaría si van a continuar o no con su búsqueda. Algo que fue muy reiterado con, en general, todos los casos, pero yo creo que de manera muy particular con las personas familiares que logramos contactar, que están sus familiares bajo la clasificación de con indicios, es como un enojo tremendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fernanda Rubí, recordarán, su mamá Araceli Salcedo confrontó al entonces gobernador Javier Duarte, me parece que por ahí de 2016, para exigirle la búsqueda de su hija. Y bueno, también Rubí aparece como con que hay indicios de su localización con vida. Ella, por supuesto, no sabe absolutamente nada de estos indicios y también está muy enojada porque la autoridad haya clasificado a su hija de esta manera. ¿Qué tal, Efraín? Te saluda Jesús Estrada. Hay otra cuestión sumamente delicada que es esta de la categoría se busca reportante, me parece a mí. Ahí mencionas algunos casos también muy conocidos, incluso familiares de personas desaparecidas que están incluidos en esa categoría, dicen que tienen reuniones periódicas con las autoridades y sin embargo, pues aparecen que faltan reportantes de estos casos de desaparición. Exactamente. Aquí hay una lista, pública que son de las acciones urgentes, que es un mecanismo humanitario del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y encontramos que 93 casos que cuentan con una acción urgente y que en este proceso de acción urgente el comité le solicita información al Estado mexicano y el Estado mexicano envía información al comité para decirle qué es lo que está haciendo para buscar a estas personas con acciones urgentes. Bueno, pues hay 93 personas que están justamente en esta clasificación de se busca reportante, lo cual es muy paradójico porque el propio Estado tiene información, la manda a este órgano internacional, pero en la base de datos aparece como justo que están buscando a la persona reportante. Claramente las personas reportantes son personas que están dando seguimiento constante a las investigaciones e incluso a estos procesos internacionales. Efraín, en conjunto entonces este trabajo que realizaron es, es una selección, podremos decir una muestra, no es la revisión de todo el padrón, pero esta pequeña revisión nos da indicios importantes de que la metodología llevada a cabo por el gobierno para hacer esta estrategia nacional de búsqueda deja muchísimo que desear, justo como denunciaron los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos desde que se estaba llevando a cabo el segundo semestre del año pasado. Sin duda, justo, como hay que hacer revisiones, casos por caso, es muy complicado tener un volumen mayor, que poder publicar. Sin embargo, pues invitamos a las personas que están buscando a alguien a que entren a la página del gobierno, que es búsquedageneralizada.gov.mx/consulta, y ahí pueden poner en el buscador sin acentos el nombre de la persona que buscan, ver la clasificación en la que está y que también eso les sirva para ir con la autoridad y decirle, bueno, ¿por qué mi familiar aparece como se busca reportante si yo vengo aquí cada tanto a la fiscalía, a la comisión de búsqueda, etcétera, ¿no? Sin lugar a duda esta es solo una pequeña muestra, pero también nos pareció una muestra bastante importante en tanto hablamos de casos que son de gran relevancia mediática, ¿no? Así es. Efraín, esto también tiene otra consecuencia bastante grave, pues si aparece como con indicios de búsqueda o se busca reportante, aparentemente eso hace que ya no se les esté buscando con vida, ¿no? Pues esa es la gran pregunta. Estas clasificaciones, ¿qué consecuencias tienen, no? Algo que a nosotros nos llama mucho la atención
Es que las definiciones, bueno, son bastante confusas, pero la definición relacionada con la clasificación denuncia confirmada, que en el caso de estos 279 personas desaparecidas, ninguno está con denuncia confirmada. Lo que dice la propia Comisión Nacional y la Secretaría de Gobernación es que a estos casos se está dando un seguimiento prioritario muy puntual y diferenciado con acciones precisas de fiscalías y comisiones locales. Eso es una cita textual de la definición. Lo que implicaría es que a todos los demás no se les está dando este seguimiento prioritario, puntual y diferenciado, lo cual me parece, por supuesto, alarmante, porque son, de nuevo, repetimos, casos de desaparición que están activos, que sus familiares están justo exigiendo la búsqueda de sus seres queridos. Así es. Efraín, ¿esto puede traer consecuencias a escala internacional? Te lo pregunto porque estos 269 casos, muchos de ellos pues son, digamos, donde se han emitido alertas de parte de comités de Naciones Unidas, alertas urgentes. Se supone que el Estado tiene que estar buscándolos de manera con urgencia, pero sin embargo vemos que ni siquiera están clasificados acá en el censo. ¿Podría traer eventualmente también esto algunas consecuencias de parte de estos comités de Naciones Unidas u organismos internacionales? Yo supongo que sí, estoy seguro, porque lo ha advertido el propio Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por ejemplo, advirtieron, digamos, una preocupación sobre la metodología del censo desde por ahí de agosto-septiembre de 2023. Sí. En ese sentido, ahora que se conoce ya un número importante de las personas, digamos, beneficiarias de este mecanismo humanitario que están clasificadas de esa manera, yo creo que en su siguiente comunicación con las autoridades mexicanas, pues habrán de advertir algo respecto o solicitar más información. Yo creo que ahora sí que las familias tienen también esa oportunidad, quienes tienen los mecanismos de este mecanismo de acción urgente, de solicitarle al comité que exija cuentas a las autoridades mexicanas. También el Comité de Derechos Humanos, hay por ahí un caso, el de Roy Rivera, que tiene un dictamen de este comité y también aparece como se busca reportante, y del Comité para la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, por sus siglas en inglés, también tiene por ahí un caso de desaparición de Melissa Flores Román, que está en la misma situación. Efraín, aprovechando el contacto contigo, también queríamos preguntarte acerca del otro trabajo que publicaste una semana antes, y es el recuento de cambios que está llevando a cabo la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, que ha hecho despidos masivos, acometen despidos masivos en la Comisión Nacional de Búsqueda, y además daban direcciones o puestos a funcionarios sin experiencia que venían del equipo de trabajo de Teresa Reyes y de la Secretaría de Gobernación. ¿Nos puedes ampliar un poco más lo que publicaste en este reportaje? Por supuesto, desde inicios de diciembre, digamos que sonaron las alertas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Sabemos que la comisionada que estuvo al frente durante unos casi 4 años y medio, Carla Quintana, renunció. En gran medida, o lo que ella misma explicó posteriormente, es que debido a cómo se estaba realizando este censo, ella renuncia el 22 o 23 de agosto de 2023, no recuerdo la fecha con precisión. Uh-huh. Y es hasta el 23 de octubre que llega el reemplazo de Quintana, que es esta mujer, Teresa Reyes Sagún, que viene justo del Instituto Nacional de Educación para Adultos y que no cuenta con la experiencia, digamos, en temas de búsqueda de personas o identificación forense, ¿no? Esto en su momento generó unas alertas tremendas por parte de los colectivos. Hubieron distintos comunicados donde precisamente se cuestionaba el proceso de elección de Reyes Sagún. Y bueno, ella desde octubre y después de noviembre fue poniendo a gente en las direcciones generales, que son como las segundas al mando de la Comisión Nacional, a gente cercana a ella o la Secretaría de Gobernación, ¿no? A mí me parece gravísimo. Ya han salido un par de notas más ahondando sobre puntos específicos de la institución, por ejemplo, el Centro Nacional de Identificación Humana. Al frente de este Centro Nacional de Identificación Humana, como que tiene un grado de especialización pues tremendo, porque estamos hablando de temas forenses, ¿no? Pues está un contador público que estuvo justo en el Instituto Nacional de Educación para Adultos con Reyes Sagún, Muñoz Gómez, y digamos en general los perfiles del director general de Acción de Búsqueda y Procesamiento de Información. Es un biólogo comercial en políticas públicas que viene del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y bueno, en general sus 4 direcciones generales tienen estas características. Nos han contado personas de la Comisión Nacional de Búsqueda que han salido de la institución o que están por salir, justo en condición de anonimato,
que lo que se prevé es que se fortalezca la búsqueda, digamos, en campo, que es donde se están dirigiendo esfuerzos para realizar precisamente el censo, ¿no? Entonces está muy entredicho lo que va a ocurrir con la Comisión Nacional en los próximos meses. Pero, al informar que se va a priorizar la búsqueda en campo, podría ser una buena noticia, pero ¿por qué no lo es? Y justamente, al menos lo que advertían estas personas que entrevisté, es que, digamos, que sería, o lo que se planteaba, o la preocupación que había, es que este despliegue tenga que ver más bien con visitar casas para ver si las personas habían vuelto a ellas, lo cual yo creo que no deberíamos estar llamando búsqueda de personas. Claro. En lugar de justamente ir a buscar a las personas que no están en sus casas y que muy posiblemente están como en alguna situación de riesgo, ¿no? O por ejemplo acompañar a los colectivos para realizar búsquedas de fosas clandestinas, que es algo que el personal de la comisión antes hacía. Realmente algo que me parece muy importante señalar es que en este momento no sabemos muy bien qué es lo que se ha dejado de hacer. Por un lado, porque la comisión se ha volcado al tema del censo, llamado Censo de Estrategia Nacional de Búsqueda Centralizada, que ahora le llaman, y por otro lado ahora con pues sí, como de reclute de personal bastante fuerte. Así es. Efraín, parece también que, voy a confirmar contigo, que recortes de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda han impactado en otros mecanismos, particularmente en el mecanismo del esclarecimiento de los hechos históricos en la guerra sucia en este periodo, los delitos cometidos por el Estado. Aparentemente también ahí tuvo un impacto en las labores ese recorte de personal. ¿Estás al tanto de ello también? Así es, el mecanismo publicó un comunicado justo en referencia a Javier Yankelevich, que era, me parece que el director de operaciones de búsqueda. Yo entrevisté a Javier Yankelevich para un trabajo que se publicó a inicios del año pasado y estaban realizando actividades muy interesantes, justo como de cruce de datos, de bases de datos para tener indicios de localización. Pero la verdad es que con una precaución abismalmente distinta a la que ahora está ocurriendo, hacían, digamos, una investigación muy exhaustiva hasta tener una certeza muy grande sobre la identidad de la persona que estaba saliendo en el cruce de datos, digamos, en comparación con la que apareció en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y hasta tener, digamos, ese expediente muy completo, es que visitaban a las familias para decirles qué es lo que había ocurrido con su familiar. Y por supuesto no iban, digamos, con los casos que claramente indicaban que la persona había vuelto a su casa, sino, por ejemplo, a personas que salían pues, de alguna manera en centros psiquiátricos o que estuvieron en situación de calle y estuvieron en albergues que atienden a esta población, personas que probablemente pudieron quedar desorientadas o que en general tenían problemas de índole pues, mental y que no pudieron regresar a casa, o también en otros casos personas que habían fallecido y que sus cuerpos habían sido ingresados a algún servicio médico forense como identificado pero no reclamado, y las autoridades del servicio médico forense no hicieron nada por buscar a la familia, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de búsqueda, que a esta sí que la ley y el protocolo homologado de búsqueda define como búsqueda generalizada, muy distinta a lo que estamos viendo ahorita de ir a las casas a buscar a personas que ya están localizadas, ¿no? Pues muy grave todos los cambios que se están llevando a cabo, no son nada alentadores, no van en el sentido en el que exigen las familias de hacer todos estos cambios, todas estas metodologías de búsqueda acompañados de las familias. Efraín Tsuk, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas la información de estos dos reportajes. El primero tiene el censo de AMLO, otros datos equivocados, y también acerca el otro reportaje de los cambios que están ocurriendo en la Comisión Nacional de Búsqueda. Muchas gracias por atender esta llamada y seguimos en contacto, Efraín. Muchas gracias a ustedes, Rubén. Jesús, les mando un abrazo. Igualmente para ti, Efraín Tsuk, Saludos. de Quinto Elemento Lab, colega de Quinto Elemento Lab. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.